vamos a estar orando porque ahí hay necesidades, ¿cómo se dice? Tanto mías como de ustedes. Entre ustedes nos vamos a apoyar para que oremos por nuestras necesidades. Amén. Y sigamos orando. Hay que orar por la sobrina de la hermana Tere, su nieta, perdón. Hay que orar por los hijos de la hermana Marta. Hay que orar por los hijos del hermano Cándido. Hay que orar por la salud de algunos de ustedes. Amén. Hay que orar, hermanos, por tantas cosas que tenemos, que Dios nos ha dado y que siempre están en constante peligro. Hay que orar por nuestros hijos, los que de alguna manera a veces a nosotros inclusive nos ha pasado, nos desvoluntamos, nos desanimamos. Amén. Pero hicimos una promesa cuando ustedes vinieron aquí, no están solos. Y solo hay una condición para que nosotros nos alejemos de su vida, pero jamás le vamos a olvidar. Le vamos a dejar la puerta abierta. ¿Se acuerdan cuál es? Solo hay una condición para que le dejemos en paz. Es que nos hable de frente y nos diga, ¿sabe qué? No quiero nada con ustedes. Aún así dejaremos la puerta entreabierta. Solo así vamos a poder dejar. ¿Por qué? Porque entendemos que a veces hay situaciones en la vida en las que uno se desvolunta, uno no tiene ánimo, pero uno tiene que estar ahí como familia para decirte, ánimo hermano, no estás solo, no estás sola. Amén. Así que inclusive por esas cosas hay que estar orando al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por los hijos de Anita, ¿verdad? Gloria al Señor, hay tantas necesidades. Amén. Quiero dejarles en su corazón esto. Hay un pasaje en la Biblia que para mí es muy importante. Es una ocasión en la que Dios le enseña a Moisés la lección más importante que el pueblo debe aprender. Y detrás de esa lección está nuestra propia bendición. Porque cada lección de Dios para nuestra vida amarra una bendición. Así es Dios. Si así somos nosotros, no le decimos a nuestros hijos, te encargo tal cosa y si lo haces bien o te portas bien o sacas buena calificación, te voy a premiar, ¿sí o no? Es un instinto paterno. Bueno, los que todavía ya lo van a ver, gócenla mientras. Pero es un instinto paterno. Entonces Dios, en una ocasión, manifiesta una lección hacia el pueblo y detrás de esa lección, por aprender, Dios esconde, por así decirlo, una bendición tan más grande. Mira, y esta bendición es la bendición a la que más miedo le tiene el diablo. Por eso desde un principio con la raza humana fue el atributo, la cualidad, la bendición que el diablo sabía que había que destruir en los seres humanos. Éxodo capítulo 14 narra una historia o parte de la historia después de que el pueblo de Israel sale de Egipto. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios empieza a darle instrucciones al pueblo. Ahora vienen las instrucciones que encierran una lección y que al mismo tiempo, de alguna forma, conllevan a una bendición increíble. Esta es la bendición que Dios está por enseñarle a Israel, que Israel debería tener en su vida como un principio. Y entonces dice la Biblia que llegan a la orilla del mar y el pueblo se estanca en la orilla del mar. El enemigo viene atrás, listo para acabar con el pueblo, con la espada desenfundada, desenvainada, los carros sedientos de sangre, por así decirlo, guiados por sus jinetes para acabar con el pueblo. Y el pueblo está allí entre el ejército y el mar. Y el pueblo se detiene. Inmediatamente que el pueblo se detiene, lo primero que el pueblo hace es quejarse. Y eso hace que Moisés entre en una desesperación. Y entonces empiezan las instrucciones de Dios para que Moisés la entregue al pueblo. Y entonces dice la Biblia que estando el pueblo parado frente al mar, abrumado por el peligro
Y Moisés también abrumado porque no sabe qué hacer. La Biblia dice que Dios le habló a Moisés. Moisés le hizo una pregunta con todo el pueblo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué no trajiste a morir al desierto? Versículo 12. ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor, dice, seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Moisés le respondió al pueblo: tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿y tú por qué me pides ayuda? Wow, esto es increíble. ¿Tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena al pueblo, dice en otra versión, que marchen. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos, y así el pueblo podrá pasar por en medio, caminando sobre la tierra seca. Como yo haré que los egipcios se pongan tercos, ellos van a ir tras ustedes, pero entonces yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y sus carros, los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Voy a demostrarles mi gran poder. Estos versículos encierran la instrucción más importante que Dios te va a dar durante todo el resto de tu vida. Y que si tú logras engancharte y logras este atributo en tu vida, mi hermano, los egipcios que persiguen tu vida, que en algún momento has visto, tus enemigos, no los volverás a ver. Y este principio está encerrado en la orden de Dios cuando Dios le dice a Moisés: ¿qué hace el pueblo? Dile que marche. Desde ese día, Cándido, Dios está listo para enseñarle el siguiente principio, la siguiente lección, que va a ser la bendición más importante sobre la vida del pueblo de Israel. Y esa bendición o ese principio que Dios está a punto de enseñarle durante todos los 40 años de peregrinaje en el desierto, porque se llevaron 40 años en aprender el principio. ¿Cuántos años se llevaron? Este principio se llama obediencia. Dios está a punto de iniciar un proceso de inducción, de instrucción y de enseñanza en el que Israel va a aprender que su mayor arma, su mayor bendición, su mayor cualidad va a ser vamos, téngame paciencia, ¿va a ser qué cosa? La obediencia. Todo el tiempo que Israel estuvo en el desierto, lo único que Dios le estaba enseñando era a ser un pueblo obediente. Desde el principio Dios sabía que lo que Israel tenía que aprender era obediencia por causa de su propio bienestar y de su propia bendición. Es ahí cuando entendemos el poder del versículo que dice que es mejor para Dios la obediencia que los muchos sacrificios. La obediencia tiene un valor incalculable a los ojos de Dios. Y el diablo lo sabe. Por eso es que el enemigo, lo primero que planteó en el huerto del Edén, que la primer pareja hiciera en el huerto del Edén,
es que ellos desobedecieran a Dios. ¿Lo logró? Y esa desobediencia fue su propia desgracia. Ahora Dios está trabajando con el pueblo para que el pueblo aprenda que la bendición de Dios está sobre los obedientes. Y desde el momento en que Dios saca a Israel de Egipto, está listo Dios para enseñarle a ser un pueblo obediente. Por eso es que Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que marche. Habían caído en un estado de terquedad, de necedad. Pero Dios estaba listo para corregir esa actitud, haciéndolo entender que la obediencia es la mejor opción, es la mejor puerta, es el mejor camino para un pueblo que quiere ser bendecido. Digan amén. La obediencia. Se los voy a explicar. Dios le hizo una promesa a Israel, que no los iba a dejar solo en el desierto, y les proveyó dos cosas. ¿Se acuerdan qué es? La nube y la columna de fuego. Curiosamente, Dios le dice a Israel que les iba a proveer una columna de nube para protegerlo del sol fatigador del desierto, y una columna de fuego para alumbrarles en el camino y proveerle calor en el frío desierto por las noches. Pero había una condición, Karina, una condición. Dios le dijo al pueblo que cuando la nube o la columna se detuviera, el pueblo tenía que hacer algo. Increíble, ¿no? Es decir, hubieron muchas ocasiones en que la nube se detuvo, y era un ejercicio constante de Dios con el pueblo. Yo me detengo, ustedes se detienen. Eso probaba la impaciencia. ¿Cómo hay gente impaciente a veces en la iglesia? Ay, ay, ay. ¿Cómo hay gente impaciente a veces en el camino de fe? Que quisieran que Dios marchara a la velocidad que ellos marchan. Que quisieran que Dios reaccionara a la velocidad que ellos reaccionan cuando tienen una discusión o un pleito. ¿Sabe? Hay gente en la vida cristiana que es desesperada, y Dios lo sabe. Ay, ay, ay. Ahí te va. Hay gente en la vida cristiana que es desesperada. A veces hasta oran con desesperación, como si quisieran que Dios les respondiera ya. Y sabe una cosa que Dios va a hacer durante el proceso en tu vida: va a enseñarte a ser obediente. Y cuando uno es desesperado, Dios detiene su columna. ¿Estamos acá todavía? ¿Cómo es que Dios detiene su columna, pastor? Dios detenía su columna porque a veces Dios miraba, como mira en nosotros, que a veces nosotros actuamos con desesperación. ¿Sabe? Israel comía con desesperación, bebía con desesperación, avanzaba con desesperación. Y cuando Dios veía que Israel era un pueblo desesperado, Dios tenía que enseñarle algo: obediencia. Que Israel necesitaba aprender que Israel tenía que moverse al ritmo de Dios y no Dios al ritmo de Israel. Y es por eso que dice la Biblia que la columna de repente se detenía. E Israel tenía que detenerse. Aunque ellos quisieran llegar más rápido a la tierra, ellos no podían, porque Dios les estaba enseñando obediencia. Hay algunos que están desesperados porque no llegan a la tierra prometida. Tiene días que estoy orando, pastor, y yo no llego a la tierra prometida. No hay cómo, no veo ni horizonte, no veo ni nada, ni espejismo veo en este desierto. No, Dios está enseñándote algo.
Obediencia. ¿Sabe? He escuchado gente que dice, a mí Dios no me responde. ¿Lo he escuchado? ¿O no lo he escuchado? ¿Ah? ¿Cómo es cuando hay alguien que dice, yo he estado orando al Señor, pero ya le dije a Dios que Él responda cuando Él quiera? Ah, ya aprendió. Ese ya aprendió. Amén. Miren al Señor Jesús orando en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando Pedro llegó y le cortó la oreja a un soldado? ¿Ah? Lo quiso salvar. Jesús le dijo, mira Pedro, si yo quisiera ahorita mismo, o sea, si yo fuera desesperado, si yo fuera intrépido, si yo me moviera por mis emociones, yo ahorita mismo le pido una legión de ángeles a mi Padre y viene y me defiende. Pero no, Él se arrodilló y dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Esa es la gente que aprende a ser obediente. Y la obediencia es algo que Dios nos lo va a enseñar. Porque muchas veces nosotros somos tan desesperados y a veces queremos que Dios haga las cosas cuando nosotros querramos. Y Dios tiene que detener su nube para enseñarte obediencia. Es que yo no sé por qué a mí Dios no me responde. Es que hasta cuando hablan se nota que están ¿qué? Israel había pasado de ser un pueblo esclavo a ser un pueblo controlador. Diga conmigo, controlador. ¿Sabe que hay gente en la vida espiritual que es controlador? No digamos en su casa son controladorcísimos. Son tan controladores que controlan todo que también creen que pueden controlar ¿a quién? A Dios. Estamos tan metidos en esa cultura del aquí y ahora que a veces creemos que Dios se va a mover cuando nosotros digamos. Y no es así. A veces tenemos que aprender a decir, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque el deseo de Dios es que aprendamos obediencia. Por eso es que la Biblia dice que cuando la columna se levantaba la nube, el pueblo tenía que marchar. Otra vez obediencia. ¿Cuántos años lo llevó por aprenderlo? 40 años. Yo a veces me pregunto, ¿cuántas veces se levantó la nube y se detuvo en esos 40 años? Israel iba marchando, ya vamos llegando, y la nube se paraba. ¿Y ahora qué? Hay que pararse. O de repente Israel se acomodaba. Aquí está bueno, aquí tenemos el manantial ahí cerquita en el desierto, pero tenemos un oasis ahí. Y de repente cuando la nube veía que la presencia, vámonos. ¿Y ahora qué? Vámonos. Obediencia. ¿Sabe una cosa? Todo el proceso de nuestra vida Dios nos enseña obediencia. A veces hay gente que en la vida cristiana se acomodó bonito. Religiosamente se sienten cómodos. No saben otra cosa más que cantar coros, ir al templo, chalala, pero no más. Y a veces la nube se tiene que levantar y moverse porque tú te tienes que mover también. Obediencia. La primer ciudad que Israel enfrentó saliendo del proceso en el desierto fue Jericó. ¿Cuál ciudad fue? Y escuchen la instrucción de Dios. Dios le dice a Josué, dile al pueblo, así está bien, que va a rodear la ciudad. Increíble, una vuelta por semana. Y la última vuelta, la última semana, 7 días. Pero escucha esto, Dios le dice a Josué, dile al pueblo que va a rodear la ciudad y van a ir, ¿no lo ha leído? A mí me caló esto. Porque ya pasaron 40 años en el desierto en que levántense, siéntense, vámonos, muévanse. Israel no estaba acostumbrado a eso. Ahora Israel era libre y tenía el peligro de sentirse libre y hacer lo que se le antojara. Dios le iba a enseñar que era necesario la obediencia por su propio bien. Llegan frente a Jericó y le dice el Señor a Josué, dile al pueblo que le van a dar 7 vueltas.
6 vueltas. Y el séptimo día o la séptima vez que den vuelta, ese día le van a dar 7 vueltas. Pero le dice el Señor a Josué, pero por favor, que vayan todos. Yo no sé cómo le harían los gemelos ese día. Yo no sé cómo le haría a Santiago ese día. Pero escuche esto. Cuando Dios decía silencio, marcharon 6 días, hermana Tere, en silencio. Usted, escuche esto. Mira, yo me hago 22 minutos dándole vuelta a Revolución. Acá por Gracia México, todo acá. 22 minutos. Y tiene 4,5 kilómetros. Jericó era una ciudad grande. Era de kilómetros. Se llevaban un día entero, día y noche, dándole vuelta a la ciudad. ¿Usted se imagina lo desesperante que habrá sido guardar silencio las 24 horas? 6 días. Sin ruido. Y marcharon, dice, los 6 días, las 24 horas, sin palabra. ¿Cómo dijo Dios? Sin ruido, en silencio. Y el pueblo lo vemos en la Biblia dando vuelta los 6 días a la ciudad. No dice la Biblia que hayan quejosos, de ¿a qué hora pues cae esta muralla? No, ¿a qué hora Dios responde? No, en silencio dieron las vueltas las 24 horas. Y Dios le dijo, la última vuelta del séptimo día. El séptimo día dieron 7 vueltas. Y a la última vuelta de esas 7 vueltas del séptimo día, Dios le dijo que el pueblo grite. Y llegó el séptimo día y empezaron a dar la vuelta. Yo no sé si corrieron, qué hicieron. Pero dice la Biblia que ellos obedecieron y a la última vuelta ellos gritaron. Iban gritando. Ahí vemos a un pueblo ¿qué? ¿Y cayeron en la muralla? Ese pueblo había aprendido obediencia, hermano. Si ustedes se dan cuenta, el próximo pueblo a conquistar se llamaba la ciudad de Ahí. Era un pueblo chiquitito, insignificante a la par de Jericó. Y ese pueblo pequeño derrotó al pueblo de Israel porque hubo un ¿qué? Hubo un desobediente. La obediencia es tu mejor herramienta, la obediencia es tu mejor virtud. La obediencia es tu mejor arma contra el enemigo. Yo quiero que te pongas de pie. Filipenses capítulo 2. Por tanto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Wow, qué increíble, ¿no? Mira cómo dice el Espíritu Santo. Por tanto, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose, no se lo saben, Esto es el Pecero Show. Haciéndose obediente.
¿Cómo se hizo Cristo? Obediente. ¿Hasta cuándo hay que ser obediente? Dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la muerte. Ay, ay, ay. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo Dios. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que es obediente. Escuche, mire, a veces nosotros nos volamos la barda. Mire, ¿cómo intento quitarles un velo, hermano? Porque hay gente que cree que reprendiendo al diablo en el nombre de Jesús así se va a ir. Es que el nombre de Jesús no es un amuleto. Es que el diablo sabía quién era Jesús, no por su nombre, por su obediencia. Por eso es que hubieron a unos que estaban reprendiendo a un demonio. Y el demonio le dijeron, en el nombre del Dios de Pablo y el Dios de Pedro. Y le dijeron los demonios, al Dios de Pablo, de Pedro, nosotros lo conocemos, pero ¿tú quién eres? Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, los demonios saben que Jesús fue un hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que los demonios tiemblan, tienen miedo y huyen delante del Señor. Pero el desafío de nuestra vida es que nosotros seamos obedientes, porque no hay un hombre o una mujer sobre esta tierra a quien el diablo respete que aquel que es obediente. La pregunta en cuestión sería, ¿qué tal anda tu obediencia estos últimos días? Hermano, si la obediencia mueve muros, hermano. La obediencia hace correr al enemigo. La obediencia toma potestad sobre el adversario, sobre Satanás, sobre el diablo. La obediencia. Por eso es que una de las cosas que Dios está trabajando en muchos de nosotros es enseñarnos a ser obedientes. Obediente, 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 obediente. Por tu propia bendición, Dios te enseña que seas obediente. Y mire, escucha muchos de nosotros estamos siendo probados en obediencia en muchas áreas diferentes de nuestra vida. Algunos Dios los está formando en obediencia en su casa, con sus padres. Algunos los está formando en obediencia con su pareja, que los escuchen, que platiquen. Otros están siendo formados en obediencia en lo saludable, en la comida. Otros están siendo formados en obediencia en otras cosas, en el trabajo. Otros están siendo formados en obediencia hasta en la economía. Dios te está formando en obediencia. Dios está formando tu obediencia, porque Dios sabe que la obediencia es el camino a tu propia bendición. Cada vez que tú percibas que Dios te demanda algo, tiempo, esfuerzo, vida, recurso, Dios está evaluando tu obediencia. Por eso es que con el primer Adán hizo lo que quiso el enemigo, pero con el segundo no pudo, porque el segundo era obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Tú sé obediente, hermano, y sobre todo a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, durante estos días, estos meses, nos has estado formando en obediencia. Tal vez no te has dado cuenta en estos días, o no te habías dado cuenta que Dios ha permitido un desierto en tu vida, y en ese desierto Dios está formando tu obediencia. Abre los ojos. Mira que Dios quiere que seas obediente por causa de tu propia bendición. Dios no va a desistir. Él quiere que tú seas obediente. De hoy en adelante puedes estar más alerta. De hoy en adelante puedes estar más a la expectativa. Porque puede que Dios una vez más venga a tu vida para formar tu vida en obediencia.
Pasa la prueba. No vuelvas a fallar en donde Dios está formando tu obediencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si en estos días tu obediencia ha sido decadente, si tú misma o tú mismo sabes que no has sido obediente a Dios del todo, quiero que reflexiones y quiero que medites que la obediencia en tu vida es tu mejor arma contra el enemigo. El enemigo siempre te va a insistir y te va a influir para que desobedezcas a Dios. Si el enemigo logra hacerte desobedecer a Dios, él sabe que tiene ventaja sobre ti. Y tú no quieres que el enemigo tenga ventaja sobre tu vida. Así que esta mañana dile: Señor, perdóname. He sido desobediente. A veces he caído hasta en la necedad. Y aquí no importa si tengo razón o no. Aquí no importa si mi necedad es razonable o no. Aquí no importa si mi terquedad es razonable. Aquí lo que importa, Señor, es que la obediencia es mi mejor bendición. No hay nadie que no batalle con la obediencia. Pero hay quienes pueden empezar su vida, estar a la expectativa, para que cuando se presente la oportunidad de decidir entre ser obediente a Dios o no, tú superes de una vez por todas esa barrera. Dile al Espíritu Santo que te ayude a ser obediente. Dile al Espíritu Santo que te alerte cuando el enemigo tienta tu carne para ser desobediente. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a ser obediente. Ayúdame a ser obediente. Porque mi desobediencia solamente me encamina a mi propia desgracia. A apartarme de ti. A alejarme de ti. A veces ha tenido que detener tu nube, Señor, para enseñarme que no es cuando yo quiero. A veces has tenido que detener tu columna de fuego para enseñarme que jamás vas a cumplir mis caprichos. Por más razonamiento que yo le meta, por más argumentativo que yo sea, tú jamás vas a cumplir mis caprichos. Y es por eso que a veces detienes tu nube y me enseñas a detenerme, me enseñas a bajarle decibeles a mi comportamiento, a mi actitud. A veces ha visto el Señor nuestra vida como meros niños caprichosos que se tiran al piso y hacen sus berrinches, hacen allí su show, tratando de convencer a Dios. Y Dios te mira y Dios detiene su columna y te dice: pues aquí no vamos a quedar hasta que entiendas que no se trata de que yo te satisfaga, sino de que tú entiendas que la obediencia será tu mejor arma cuando te enfrentes al enemigo. Hay ocasiones que Dios te va a decir: levántate. Levántate y marcha. Hay ocasiones que Dios te va a decir: ya te acomodaste, te sientes cómodo espiritualmente, te sientes religioso. Y a veces Dios te va a decir: yo ya me moví, te tienes que mover también. Sin reservas ni condiciones te serviré. Admiro a esos padres que cuando sus hijos
entran en modo caprichoso en el centro comercial y se tiran al piso, y ellos determinadamente dicen: pues me voy, y si te quieres quedar, enseñándole obediencia a sus hijos. Así es Dios. Dios a veces nos mira y nos dice: ¿hasta cuándo vas a estar así? Levántate, obedece. El enemigo lo va a pensar 2 veces para meterse con alguien que es obediente. Dile: Señor, perdóname, porque últimamente mi obediencia ha sido a medias, que no es otra cosa más que una desobediencia. Perdóname porque últimamente, dile, Señor, he querido cumplirte a medias. Perdóname porque últimamente he querido y he decidido darte tiempo cuando tenga y cuando pueda y cuando lo sienta. Perdóname porque últimamente he estado más dispuesto a adorarte cuando tenga ganas. Ayúdame a ser obediente, dile, porque esa será mi mayor bendición. Ser obediente a ti será mi mayor bendición. Yo no sé cuántos están comprendiendo esta palabra esta mañana. Si lo estás entendiendo, levanta tu mano, dile: Señor, ayúdame a ser obediente, porque la obediencia en mi vida será mi mayor bendición. Que los muchos sacrificios, tú dijiste: nunca voy a estar listo, pero voy a estar dispuesto, dile. Nunca voy a estar listo, pero voy a estar dispuesto. Corazón entregado, voy a estar dispuesto, dile. agradable a ti, Señor. Todos estos días me has estado formando en obediencia y yo no me había dado cuenta. Todas esas veces que ha puesto en mi corazón un sentir, bendigo a Dios por lo que en algún momento han percibido un sentir de Dios en su corazón y han respondido: Dios te está enseñando obediencia. Todos mis planes, todos mis proyectos. Sé que hay momentos en que tu ánimo no está al 100. Sé que hay momentos en que tu ánimo no está en óptimas condiciones. Sé que a lo mejor tienes tantas pruebas, tantos problemas, que lo que menos quieres es adorar y glorificar a Dios y doblar tus rodillas en tu casa. Pero hay una voz, la voz del Espíritu Santo, que te dice: hazlo. Tienes que ser obediente. Supera esa ideología tan antigua de que si no lo sientes, no lo haces. Es por causa de tu formación, de tu obediencia, que tienes que responder a la voz de Dios. Seamos un pueblo obediente. Marchemos cuando Dios dice que marchemos. Detengámonos cuando Dios dice que no tengamos que detener. Y yo les aseguro que no habrá murallas que no caiga cuando nosotros, en el nombre de Jesús, adoremos y exaltemos al Señor. No habrá problema que no pueda ser solucionado. No habrá enemigo que pueda enfrentar tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Nosotros somos Hideki, los que fluyen. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo virtual todos los viernes a las 7 p.m. a través de Zoom. Te esperamos. Aquí en Hideki nos divertimos mucho. Oramos por las necesidades. Oramos por la familia. Recibimos un buen consejo. Ven, conéctate, comunícate con quien te invitó y recibirás las indicaciones necesarias. Te esperamos, no faltes, serás bien recibido. Caerán, si los muros caerán.
Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Avi y te invito. Este próximo domingo tendremos culto presencial. Así que te esperamos en la casa de Dios Sinaí, donde anhelamos al Espíritu Santo. El horario es a las 9:30 de la mañana. Sé puntual. Dios te bendiga. Te vamos a estar esperando. Y recuerda, si todavía no nos sigues en la página de Facebook, síguenos, dale me gusta y comparte nuestra transmisión. Y también, si todavía no te suscribes al canal de YouTube, suscríbete. Será de gran bendición saber de ti y que recibas nuestras notificaciones de nuestros próximos videos. Bendiciones.